Se puede sostener el futuro de todo un país sobre los hombros de miles y miles de mujeres y luego fingir que su trabajo no existe. Ellas criaron la niñez de Colombia, pero el Estado aún les debe el reconocimiento de sus derechos laborales y pensionales. Las madres comunitarias no solo cuidan niños, ellas han sostenido el tejido social de Colombia durante más de 4 décadas. Han sido el primer refugio, la primera escuela y el alimento de los niños. Yo soy Marion Álvarez y en representación de 12 abogados que trabajamos con ellas desde hace 14 años y buscando en todos los rincones de Colombia y de manera internacional en este momento en la CIDH el reconocimiento de sus derechos laborales y pensionales. En nombre de ellas, del Sindicato Sin Tracio, le pregunto al señor presidente Gustavo Petro. La Constitución colombiana en su artículo 13, tratar igual a los iguales, pero desigual a los desiguales. No se puede medir con la misma vara fría de un contrato común a todos con el mismo rasero. Las madres comunitarias asumieron una carga que es del Estado en todos y cada uno de los lugares de Colombia. Compartieron el techo de su familia con estos niños de los estratos más bajos sin pensar en qué sería de su futuro laboral, sin las garantías mínimas o básicas que cualquier trabajador de Colombia sueña y sabe que puede exigir. Tratar con fría igualdad formal a quienes han sido históricamente vulneradas no es justicia, es perpetuar la desigualdad. Señor presidente Gustavo Petro, reconocemos amplia y profundamente los grandes esfuerzos que usted en su gobierno ha hecho, el incremento del subsidio pensional y los pasos reales, uno a uno, hacia la formalización laboral de las madres comunitarias. Usted cambió el rumbo y ese reconocimiento era necesario desde hace muchísimos años, porque ya llevan casi 50 años trabajando en esa noble misión como madres comunitarias. Ese no reconocimiento de ellas constituye una violación sistemática a sus derechos humanos. Entonces podemos concluir que se ha avanzado en el discurso y en fallos locales a nivel país, pero en la práctica miles de ellas siguen muriendo en la pobreza absoluta, sin salud y siendo víctimas del abandono estatal, sin ninguna garantía, sin una jubilación justa y plena, por todo el tiempo entregado y coayudado a la crianza de la niñez de Colombia. Señor presidente Gustavo Petro, la solución está en sus manos. Si usted valora la urgencia del tiempo que les impone esa violación sistemática de derechos humanos a estas valientes mujeres, se podrá dar cuenta que cada vez el tiempo para ellas es más estrecho y se va cortando. El Estado colombiano lo va alargando. Entonces entramos en un embudo que al único que perjudica es a la madre comunitaria y a sus familias, por supuesto. Aplicar la justicia diferencial, señor presidente Gustavo Petro, y reconocer los derechos no es un gasto. Hagamos una valoración aquí suavecita y simplecita. Devolvámonos casi 14 años y miremos los hurtos, miremos los desmanes al erario que han realizado aquellos queridos próceres de la patria que se visten de cuello blanco. Sumemos los desfalcos al bienestar familiar, a la salud, a la infraestructura, a las vías. No señalemos a quién. Si sumamos eso, nos vamos a dar cuenta que esa injusticia sustentada en que es que si le pagamos a ellas se acaba el presupuesto nacional, se cae. ¿Cómo no se ha caído este país con todos los desmanes y con todos los hurtos que ellos hacen? Señor presidente Petro, esa solución amistosa que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está esperando a que usted diga sí. Usted tiene una oportunidad única de erradicar esta violación a los derechos humanos que se ha cometido con las madres comunitarias de Colombia. Me permito preguntarle,
con la urgencia que el tiempo les impone a estas valientes mujeres. ¿Cuándo va el Estado colombiano a aceptar de manera definitiva la posibilidad de solución amistosa ante la CIDH de esta violación sistemática a sus derechos laborales y pensionales? Aplicar la justicia diferencial y reconocer sus derechos no es un gasto. Usted sabe que no. Si hacemos la valoración de manera consciente de los atropellos y hurtos del erario público llevados a cabo de hace 14 años que nosotros empezamos en este litigio hacia acá, nos daremos cuenta que con toda esa cantidad de dinero que se han robado o cogido o sustraído o desviado, los próceres de la patria que se visten muy de cuello blanco desde hace mucho tiempo en este país, el presidente de turno hubiese tenido con qué saldar la deuda histórica que tiene con las madres comunitarias de Colombia y hasta les hubiera quedado para mecatear, créame que sí. Hagamos las cuentas como son y verá que sí. Saldar esta deuda, señor presidente, con las madres comunitarias de Colombia es el deber más sagrado que tiene el Estado colombiano, ahí en el tintero, ahí esperando una firmita y una muy buena voluntad de hacer justicia. Le pregunto, señor presidente Petro, ¿será que usted antes de irse tiene la disposición de firmar esa solicitud de solución amistosa? Acudo a su ecuanimidad para preguntarle, ¿será posible esta tarea antes de irse? Gracias, muchas gracias. Pues porque diga que sí, porque diga que sí.